Clase 4.6. Comparación de números decimales y fracciones. En el análisis nos dice, compara los siguientes pares de números. Ahí tenemos tres parejas de números que debemos de comparar. Vemos que estamos comparando fracciones con decimales y números mixtos con decimales o fracciones mixtas con decimales. Entonces, para el caso del literal A, nosotros tenemos que comparar 2 quintos y 0.75 o 75 centésimas. Aquí nosotros tenemos que ver cómo son estos números, si uno es mayor que otro o si uno es menor que otro o si son iguales. Entonces, solo pueden haber dos caminos al momento de comparar. Son iguales o son distintos. Si son distintos, entonces uno va a ser mayor y el otro va a ser menor. Por lo tanto, en este caso lo que conviene es que nosotros tengamos los números en un mismo tipo de número, en un mismo formato. Es como cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con centímetros y metros. No podemos trabajar porque tenemos los datos en distintas unidades, unas en centímetros y otros en metros. Entonces, para trabajar, para realizar esa operación, conviene tenerlo en la misma unidad, por ejemplo, o solo en centímetros o solo en metros. Ahora, dejando por lado ese ejemplo, esa comparación, aquí tenemos dos caminos, o ubicamos los dos números como decimales o los dos números como fracción. Y una vez teniéndolos en el mismo tipo de número, ya sea en fracción o en decimal, ya sí vamos a poder comparar. Entonces, vamos a probar el primer camino, en el cual sería convertir a fracciones ambas. Ya 2 quintos ya está convertido en fracción, por lo tanto solamente nos queda convertir 0.75 a fracción. 0.75 en fracción sería igual. La parte decimal son estos dos dígitos, los escribo en el numerador y en el denominador escribo siempre un 1 seguido de 0 según la cantidad de dígitos que tengamos. Tenemos un dígito, 2. Entonces ahí tenemos 100, 75 sobre 100. Esto al simplificarlo, si nosotros simplificamos, por ejemplo, sacamos tercera, eso implica que, perdón, tercera no se puede. Tenemos que sacarle lo mismo tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, le podemos sacar quinta. Entonces, si le sacamos quinta, sería decir 75 entre 5. Y eso nos va a dar como resultado 15. Ahora, quinta de 100 sería dividir 100 entre 5, eso nos da 20. Aquí puedo seguir sacando quinta, quinta de 15 nos va a dar como resultado 3 y quinta de 4, es decir, 20 quinta de 20 es como si nosotros dijéramos 20 entre 5 y eso nos da 4. Es decir que en otras palabras nosotros estamos comparando 2 quintos y 3 cuartos. Ahora que los tenemos en fracción, pues como tienen distinto denominador, convendría, y porque su numerador es distinto a 1, convendría homogeneizar. Ya una vez homogeneizadas, las fracciones nos van a quedar 8 sobre 20 y 15 sobre 20. ¿Cómo homogenizamos? Sacando el MCM de los denominadores. Esto por si no se recuerdan o no han visto los videos anteriores. Entonces el MCM de los denominadores 5 y 9, encontrando múltiplos de 5 y múltiplos de 4, tenemos que el primer múltiplo que se repite para ambos casos sería 20. Luego, pues en lugar del 5 y el 4 tendríamos 20 por denominador y pensamos por qué número se ha multiplicado este 5 para que se convierta en 20 por un 4. Entonces el numerador, que es 2, también se multiplica por 4. De igual manera se haría para esta fracción, pensar por qué número se ha multiplicado el 5 para que se convierta en 20, perdón, el 4, y sería multiplicar por un 5. Como multiplicamos por 5, entonces el numerador también hay que multiplicarlo por 5, y 3 por 5 es 15. Así es como se obtienen las fracciones de homogeneizar.
Ahora que ya las tenemos en un mismo denominador, la fracción mayor será aquella que tiene mayor numerador. Es decir, que ya comparando nos va a quedar que 8 sobre 20 es menor que 15 sobre 20. Y esto nosotros lo podemos convertir a las fracciones originales que teníamos, que eran 2 quintos y 2 quintos y menor que 3 cuartos. Y aún esto lo podemos convertir a los números originales que teníamos. Entonces diríamos entonces 2 quintos es menor que 0.75. Esto sería por la forma 1. Ahora, la otra forma hubiese sido que nosotros 2 quintos lo convirtiéramos a número decimal. Entonces para ello tenemos que dividir 2 entre 5. Voy a hacer aquí el proceso. 2 entre 5 toca a 0 porque 2 es menor que 5. Agrego un 0 para continuar dividiendo y aquí tengo que agregar un punto decimal. Ahora 20 entre 5 es igual a 4. Entonces 5 por 4 es 20. Hacemos la resta y nos da residuo 0. Ya hemos terminado. Entonces aquí convirtiendo la fracción a decimal, nosotros vamos a tener en lugar de 2 quintos 0.4. Es decir, que tenemos que comparar 0.4 y 0.75. 0.4 es como si nosotros dijéramos 0.40 y tenemos 0.75. Esto nosotros lo podemos ver como dinero. 0.40 o 0.4 sería como si tuviéramos 40 centavos de dólar, por ejemplo. Y 0.75 es como si tuviéramos 75 centavos de dólar o 3 coras. Entonces 3 coras es obvio que es mayor que 40 centavos. Por lo tanto aquí tendríamos que 0.40 es menor que 0.75 o que 0.4 es menor que 0.75 o volviendo a los números iniciales que 2 quintos es menor que 0.75. Entonces, como vemos, por ambos caminos, por ambos métodos, llegamos a la misma respuesta. Ahí ustedes van a decidir, en el caso que tengan una fracción y número decimal, si convierten a fracción o convierten a decimal. Ahí lo que a ustedes se les venga mejor. Tenemos el número, perdón, el literal B, y en el literal B ahora tenemos que comparar una fracción mixta, que en este caso es 2 enteros 3 décimos y el decimal 2.5. Entonces en este caso igual manera podríamos convertir el 2.5 a fracción, o también por ejemplo el 2 enteros 3 décimos lo pasamos a fracción impropia y luego lo convertimos a número decimal. Pero también hay un tercer método en este caso, dado que esta es una fracción mixta, y sería que comparemos las unidades, porque si nosotros recordamos, este número grandecito que tiene aquí la fracción es un número natural. Es como si nosotros dos enteros 3 décimos, es como si nosotros tuviéramos igual a 2 más 3 décimos. Entonces tendríamos que comparar 2 más 3 décimos con 2.5. Entonces vemos aquí que las unidades o la parte entera, la parte natural es igual, en ambos casos es 2. Entonces aquí ya tendríamos que comparar el decimal y es como si nosotros tuviéramos 2 más 3 décimos y 2 más 0.5. Entonces habría que convertir 3 décimos a decimal y comparar o simplemente aquí ya comparar 3 décimos y 0.5, porque aquí ya estamos de acuerdo que esto es lo mismo. Aquí quien va a marcar la diferencia va a ser el 3 décimo con el 0.5. Entonces ellos los puedo convertir y aquí en este caso puedo aplicar cualquiera de los caminos que vimos en el literal A. Para efectos de este ejercicio voy a convertir el 0.5 a fracción, entonces eso me va a quedar parte decimal, solo es un 5,
sobre un 1, siempre va un 1 seguido de 0 según la cantidad de cifras decimales. Una cifra decimal, entonces solo agrego un 0. Me queda 5 décimos. Es decir que aquí tendríamos 2 más 3 décimos y acá por otro lado tendríamos 2 más 5 décimos. ¿Quién sería mayor, 3 décimos o 5 décimos? Sería mayor 5 décimos, el que tenga el mayor numerador, dado que aquí las fracciones ya están homogeneizadas, ya tienen el mismo denominador. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros que 2 enteros más 3 décimos es menor que 2 enteros más 5 décimos. Convertimos estos números a los números originales que nos presentaban y aquí vamos a tener 2 enteros 3 décimos menor que, en lugar de esto sabemos que es igual a 2.5 menor que 2.5. Ahí lo tenemos. Entonces esta sería la respuesta y la comparación entre dichos números. Entonces vemos de que si tenemos números mixtos y un decimal, conviene comparar la parte entera, la parte exacta. En este caso, porque la parte entera o los números naturales eran exactos, exactamente iguales, eran los mismos, eh, tuvimos que comparar la parte decimal, que era 3 décimos y 0.5. Vamos a ver el literal C. Y en el literal C tenemos que comparar 3 enteros, un quinto y 2.7. Entonces, esto se traduciría a que nosotros dijéramos 3 más un quinto y 2 más 0.7. Ahora, en la parte de los números naturales o exactos, vemos que aquí es 3 y aquí es 2. Como son distintos, aquí ya puedo hacer la comparación. Obviamente 3 es mayor que 2, por lo tanto, aquí ya no hay necesidad de analizar la parte decimal porque ya vimos que en los naturales, en los números exactos enteros, ahí ya hay una diferencia. Entonces diríamos que 3 más un quinto es mayor que 2 más 0.7. Convirtiendo estos números como originalmente nos los presentaban, tendríamos 3 enteros, un quinto mayor que 2.7. Entonces, cuando la parte entera es distinta, es más fácil porque simplemente analizamos a ellos. En cambio, cuando es igual, como en este caso, tenemos que analizar la parte decimal de la fracción y del número decimal. Y ya cuando es una fracción propia y un número decimal, pues habría que convertir o a decimal o a fracción para tener los números en el mismo tipo de número y así la comparación sea válida. Vamos a ver aquí el comprende y nos dice que para comparar decimales con fracciones propias se convierte el número decimal a fracción y se comparan las fracciones. Aquí recomiendan que conviertan el número decimal a fracción, pero como yo ya les había explicado aquí en el número 1, que también podríamos convertir el decimal a, perdón, la fracción a decimal. Entonces cualquiera de los dos casos es válido. Bueno, aquí nos dice decimal a fracción, es decir, esto a esto, pero aquí nos tocó homogeneizar. También pueden hacer el otro caso. Ahí ustedes van a decidir cuál comprendieron mejor y cómo convertir. Lo importante es que ambos números los tengan en fracciones o en decimales para poder comparar. Ahora, para comparar números mixtos con decimales, como primer paso dice que si las unidades son distintas, solamente se comparan estas. Es como el caso de literal C. Aquí las unidades eran distintas, eran 3 y 2, la parte entera o exacta. Entonces solamente los comparamos a ellos y así vamos a saber cuál número es mayor y cuál es menor. Pero si las unidades son iguales, como el caso del ejercicio de literal B, 2 y 2, entonces tenemos que comparar la parte decimal, que aquí en este caso era fracción, con esta parte decimal. Y se convierten o se analizan, perdón, y se comparan, así como se hizo en el literal A. Ahora en el resuelve ustedes aquí tienen el trabajo de colocar ya sea el signo menor que, mayor que o el igual en el recuadro que vemos acá según corresponda. Para poder ubicar cualquiera de estos tres símbolos ustedes primero tienen que haber hecho el análisis
un análisis muy similar al de la solución, en el cual van a determinar cómo son los números, si son iguales o si son distintos. Y si son distintos, quién es mayor y quién es menor. Yo recomiendo en este caso que trabajen del literal a el literal D. 4 ejercicios, 4 conversiones o comparaciones.